La sociedad nace como una necesidad del ser humano de congregarse para subsistir. Las generaciones tienen unos rasgos característicos. Los boomers tienen unos rasgos característicos. Los millennials tienen unos rasgos característicos. Porque nos quedamos en ese entorno, en esa sociedad que estaba apuntando a ciertas cosas. La sociedad funciona como funciona porque está regulada por el ego. El ego trabaja en base al miedo. Iván, ¿cuál es el concepto de loco? El otro. Tiene que ser un informe de acuerdo a los estándares impuestos por la sociedad. En el momento que tú sales de ese cajón que te fabrican, estás a riesgo de ser execrado de la sociedad. Es una tontería esa vaina que si la arepa es venezolana, la arepa es colombiana. Chamo, la arepa apareció cuando estaba el maíz. Escucha, Y eso es esa anterior. es otra división artificial. Por supuesto Iván. que sí. La, Eso mira, es la anterior a arepa, Venezuela, anterior a Colombia. la arepa es japonesa. Si un japonés le da la gana de hacer una arepa... Corte. Marico, pero si un japonés va a un supermercado y se hace una arepa, ¿de quién coño es la arepa? Bienvenidos, amigos y amigas, a Monasterio IA, donde venimos a cuestionar nuestra realidad. ¿Quién los va a recibir en este humilde y modesto espacio? Somos el amigo Iván Poleo. y quien les habla, Armando Arteaga, mejor conocido en las redes sociales como Armando la Vida. Así es. Bienvenido, Armando la Vida. Bueno, Iván, hoy vamos a hablar de un tema que tiene sus bemoles, Peliagudo. es denso, es un tema denso, porque Y vamos a eso, tratar vamos a quedar muy corto. de abordar o de abarcar algunos aspectos importantes del tema, pero es un tema interesantísimo Súper que interesante. nos atañe a todos quienes vivimos en esta realidad, en este planeta, y En esta simulación. que influye definitivamente en esa creación de esa ilusión que llamamos vida. Te invito a que seas tú quien arranque el tema porque... Bueno, señores, vamos a hablar hoy de nuestra realidad y cómo está formada por la sociedad. En el capítulo anterior hablamos cómo la familia, cómo la familia moldeaba nuestra realidad, lo que creemos que somos. Y hoy vamos a hablar de la sociedad. La sociedad, señores, bueno, ya creo que, digamos que cuando uno habla de la familia, es algo que está tan grabado en uno que uno no lo cuestiona, y es más difícil darse cuenta de que la familia te está moldeando, ¿no? Para ciertos intereses, digamos. Pero con la sociedad está más claro. Yo creo que la gente está más clara de que, claro, la sociedad, tú tienes que compartir con una serie de personas a tu alrededor, tú sabes que tenemos que comportarnos de cierta manera, tal. Entonces es como que más obvio que la sociedad nos va a formar o nos va a moldear, pero creo que vamos a tocar algunos aspectos que pocas personas se han dado cuenta cómo los están moldeando. Creo que sería la introducción, una breve introducción. Un tema bastante denso, hay mucho de qué hablar. Vamos a tratar de tocar las cositas así que son que más se nos pasan por desapercibidos. Fíjate, Iván, voy a decir una frase trilladísima. La familia es la célula fundamental de la sociedad. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? La familia es el instrumento que delega, o sea, tiene la delegación por parte de la sociedad para ir conduciendo. Para formar a los nuevos ciudadanos. Exactamente. Entonces, fíjate, ya vamos en escala. Exactamente. Vamos a una escala. Entonces, nos fuimos como quien dice a lo básico y ahora subimos un escalón. Así es. Importantísimo. Claro. Nuestra familia, como lo conversamos en el episodio pasado, está
definitivamente influenciado por el lugar, la época, claro, y la sociedad donde se formó. Eso influye en la familia y eso influye en los individuos que forman parte de esa familia. De ese modo, quien regula la sociedad va indirectamente, pero de manera vertical, regulando el comportamiento humano. Y va adecuándolo a la conveniencia de la sociedad. Correcto. La sociedad decide cómo quiere que los individuos se comporten. Correcto. Y ejecuta a través de la familia. Otros medios aparte de la familia. Claro, ¿no? pero básicamente es el inicio. O sea, cuando tú naces, arranca por ahí. Claro, porque hay otros medios para moldearte, ¿no? Cuando ya que si el periódico, que si... y cuando ya te incluyen en el sistema educativo, cuando empiezas a hacer vida social. Las comiquitas, etc. Exacto. Pero cuando tú tienes 1 o 2 años que ni ves televisión, es la familia quien está ahí. Transmitiéndote sus valores. Transmitiéndote los valores que la sociedad considera virtuosos. Mira, vamos para ir, como que dice, desglosando esto, de manera que sea un poco más potable, por llamarlo de alguna manera. Yo quiero empezar de por qué nace la sociedad. Ajá. La sociedad lindo, eso es lindo. La sociedad nace como una necesidad del ser humano de congregarse para subsistir. Claro. O sea, para unir fuerzas para superar la inconmensurable fuerza de la naturaleza. Por ejemplo, vamos a cazar un búfalo o un mamut, una sola persona. No puede. No. En este momento sí, porque con un rifle lo hace. Claro. Pero en ese momento, con una flecha, con punta de piedra, olvídalo. No podía. Para construir refugio y para reproducirse. Claro. Entonces, la gente más o menos cercana y afín y que tenía unas habilidades mayores que otros, se fueron congregando con un fin, si tú te pones a analizar, sí, a conveniencia individual, pero también de manera altruista. Era beneficio común. Era un beneficio común, porque las mujeres que normalmente eran recolectoras esperaban cerca del lugar. O una necesidad común. Exacto. Recordemos que las sociedades en ese momento eran nómadas, no tenían asentamiento fijo. Ellos eran nómadas porque en los sitios donde iban pasando se agotaban los recursos, tenían que ir caminando porque todavía no existía la agricultura. Cuando nace la agricultura, cuando se desarrolla la agricultura como tecnología, entonces ellos sí se asientan en un lugar y ahí creo que es allí en esa mutación de la manera de vivir en donde se empiezan a dar las relaciones más verticales. ¿Por qué? Porque había conocimiento que tenían unos privilegiados que no lo compartían con otros que dependían de ese conocimiento y ahí empezó el control. O una especie, voy a llamar de esta manera, sonará feo, pero creo que es la manera idónea, una manera de extorsionar. O haces esto o no vas a comer. O haces esto o no vas a tener acceso a tal cosa. Lo que pasa es que, claro, es la fuerza, es la ley del más fuerte, ¿no? Obviamente, los tipos que estaban ahí, o digamos los individuos, o a lo mejor también participaban mujeres. No, es que seguramente. Los individuos más fuertes que salían, cazaban, traían la comida y tal, obviamente tenían un privilegio. Ellos, claro. La mejor pieza o la mejor parte de carne. Claro, y son los que más arriesgaban también, ¿no? Claro. Entonces, eso ya comienza a dar una estructura jerárquica. Correcto. En la sociedad. Hay un rango. Y ahí comienza un moldeo del individuo. Claro. Y ahí empiezas a separar ciudadanos de primera o individuos de primera e individuos de segunda. Y estamos hablando de la supervivencia en temas básicos como la alimentación, sin tocar todavía el tema de que también eran sujetos a ataques de otras tribus y de otras comunidades. Para mí alimentación y seguridad era lo básico, era lo primordial. Resguardo. Hay que resguardar lo más débil. Exacto. Que es todavía un espejo de nuestras sociedades. Se supone que todo el aparato de la ley, etcétera, la justicia es para defender al más débil. Se supone, dije. Se supone.
que si todos los individuos son iguales ante la ley, ¿verdad? Y hay una ley justa, en teoría. Se supone que aquellos individuos que tienen más poder o más fuerza no van a poder aprovecharse de los más débiles, ¿no? Sí, todos estamos cortados con la misma tijera, claro, entre comillas, claro, teóricamente, hipotéticamente, de manera ilusoria. Todo hecho a imagen y semejanza, pero tratados, no somos tratados a yo no quiero entrar en ese tema todavía. Porque va a haber momentos para entrar en ese tema, pero la gente sabe de lo que estamos hablando. O sea, claro, por supuesto. Hay un marco jurídico donde supuestamente todos somos iguales ante la ley, y esto es una realidad que no solamente afecta a Latinoamérica, específicamente a Venezuela, que es donde estamos grabando este podcast, este contenido, sino que eso afecta a nivel global, claro, porque hay personas, grupos que tienen más privilegios que otros. Y hay personas que tienen más interés en tener control que otros, ¿sí? Quizá un individuo común, yo no tengo tanto interés en que se hagan las cosas que yo quiero, que yo necesito, pero hay gente que sí. Y esa gente, además de que tiene el interés, tiene la capacidad y ejecuta. Bueno, pero es que yo te voy a decir algo, Iván, y esto es una opinión muy personal, a lo mejor jalada de los pelos. Pero quienes tienen ese interés y que tienen esos recursos, para mí, lo único que los lleva a mantenerse en esa tónica es preservar sus recursos y sus privilegios. No hay otra cosa. Y eso es miedo. Eso, Iván Poleo, se llama miedo. Miedo a perder mis privilegios, miedo a perder mi dinero, miedo a que otro ocupe mi espacio. Mientras más tienes, más miedo tienes. Más tienes que perder. Bueno, pero es que hay gente que es tan rico que lo único que tiene es plata. Perdón, es tan pobre que lo único que tiene es plata. Entonces, imagínate tú vivir eternamente maquinando de ver cómo tú te mantienes en ese espacio, y paranoico. Claro. Llegas con los escoltas. Claro que sí. Entonces, no es fácil entender eso, pero sí, mientras más arriba estás, más responsabilidad te exige ese poder que te da el dinero o que te dan los privilegios, pero eso también te genera mucho más miedo. Sí, así es. Yo siento que la sociedad, en la mayoría de los casos, eso sin hablar de Roma, sin hablar de las religiones, sin hablar de los estados feudales, la sociedad está artificialmente diseñada para dividir a las personas en grupos. Y voy a un ejemplo. Te pasan varios por la mente. Yo voy a decir, como quien dice uno, muy universal, el fútbol. El fútbol. Ajá. Vamos a trasladar. Aquí estamos bien, hablando de la sociedad moldeando a sus individuos. Exacto. El fútbol. Vamos a trasladar. Expliquemos por qué. Vamos a trasladarnos a la liga. Vamos a hablar de España. La sociedad española, quienes hayan tenido la oportunidad de estar en España o quienes vivan en España, han podido observar que durante muchos años el fútbol se transmitía solamente los fines de semana, los domingos. Y cada región de España o cada ciudad de España tiene su equipo de fútbol en primera, en segunda división, O sea, ya ese tema ya la gente, el que sabe de fútbol, lo va a entender. Pero si nos ponemos a analizar, Iván Poleo, ¿por qué la gente se cae a golpes, discute acaloradamente, destruye ciudades? Porque destruyen ciudades por un partido de fútbol. Por un grupito de gente que ni siquiera sabe quién es. O sea, ¿sabes cómo se llaman? Pero ni los conoces. Son 22 tipos que están ganándose una bola de plata por darle un balón. Quiero hacer una acotación aquí. Admiro muchísimo el talento de los deportistas, no solamente de los futbolistas, sino de cualquier deportista. Pero te pones a ver, es un juego.
Es un juego. Es un juego. El fútbol es un juego, es un deporte, pero es un juego. Porque nosotros salíamos de nuestras casas con un baloncito a darle patada y era un juego. Era un juego. Ah, bueno, gané yo, y cada quien se iba para su casa. Y no pasaba nada. Entonces, aquí no, aquí es el Barcelona, el Madrid, el Getafe, el otro, No, chamo. Y la gente, entonces, no, tú eres del Madrid, tú no eres amigo mío, no puedes entrar a la casa y se molestan y rompen relaciones familiares por una cuestión que es artificial. Claro. Yo estoy de acuerdo que tú seas partidario de un equipo de fútbol, pero eso no te tiene que llevar a entender que el otro es tu enemigo, ni que el otro es, ¿qué bolas tiene este tipo? Pero es que, fíjate, Armando, tienes a la gente dividida y distraída. Y tu estado, mientras ellos están en eso, claro, tú estás unificado. El estado tiene un montón de gente que le está pagando para que esté analizando, para que esté revisando data, para hacer todo lo que tiene que hacer para moldear la sociedad. Para ti, como estado. Y la gente la tenemos en microespacios, todos completamente separados. Disperso y divide y vencerás. Yo creo, exacto, esa vieja máxima claro. de nuestro buen amigo Maquiavelo, divide y vencerás, es aplicable en todos los aspectos de la sociedad. Y fíjate tú cuando eso cambia, cuando eso se transforma. Eso se transforma cuando se trata de defender el Estado. Sí, hay una amenaza. Sí, claro. Todos vengan. Claro. Ahí sí quieres unificar, ¿verdad? Ahí sí quieres apelar al nacionalismo, que es como quien dice la división máxima. Y ahí sí tienes la Vinotinto, por ejemplo. Exacto. La selección. Exacto. Ahí tú. ¿Viste qué bien nos tienen medido? Nos tienen medido, nos tienen bien calibrados. Mira, yo he visto. Ustedes están todo el tiempo dispersos. Ustedes tienen que odiarse. Tienen que estar separados. Claro. Yo no quiero que ustedes se ayuden entre ustedes para ser mejores. Pero ya va. Ahora sí. Mira, yo he visto esto. Dentro del mismo colegio, hicieron un torneo de futbolito. Y cada equipo estaba compuesto por niños de diferentes grados. Y era Chile, Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela. O sea, ellos hicieron como una especie de Copa América interna de ese colegio. Gente que se conoce, se ven todos los días en la cola para dejar a los muchachos, comparten en los actos del colegio. Se cayeron a piña por un partido de futbolito de sus hijos. Entonces, tú eres el representante del chamo, los chamos están disfrutando de su juego y tú, que supuestamente tienes más claridad, porque eres más adulto, tienes más experiencia, tienes más sabiduría, vas y te caes a piña con el amiguito del amigo del hijo tuyo. Claro. Porque no estás de acuerdo con una decisión o con... Claro. Entonces, esa separación es y el niño aprende. Claro. El niño dice... Claro, Iván. Es que así es como debo ser yo. Eso es lo correcto. Exacto. Lo que está haciendo mi papá. No me he dado cuenta. Yo pensaba que estaba jugando con mi amiguito. Lo conversamos la vez pasada. Los chamos aprenden más, por ejemplo, que por lo que tú le dices. Entonces, si tú ves a tu papá haciendo... entonces, esto debería ser lo que yo tengo que hacer. Así mismo es. Y eso... de alguna manera va marcando los paradigmas que va a tener ese niño de ahí en adelante. Sí, entonces es el deporte es una herramienta. Es una herramienta. El deporte como entretenimiento, que es una industria totalmente distinta. El deporte como actividad, no. Claro. El deporte como entretenimiento. El deporte como actividad algo necesario para todos, claro. El circo romano. Panet et circus. Claro. O sea, ahí tienes tu circo. Mantienes a la gente ahí, entonces uno iba por un gladiador y otros iban por otro, y eso era un desastre, pan y circo. Y distraes a la gente, la mantienes distraída. Claro. Esto no es nuevo, esto es muy viejo. Entonces, muy viejo. Hay otro elemento. Disculpa, y eso es justamente para lo que hacen los prestidigitadores. Yo te entretengo a ti por aquí y por aquí es que te estoy... Exactamente. Exactamente. Yo te mantengo con un pajarito aquí, un pajarito de plástico. Y por abajo le estoy quitando la cartera. Y lo importante, o sea, todos los recursos de tu cabeza los tienes ocupados en eso.
en el fútbol. Distraído. Distraído. Y no estás pensando en lo que realmente es importante. Mira, que está a la vista, además. Y yo te voy a decir. Disculpa, es que está a la vista. Es evidente. Es tan evidente. Te lo dicen, te lo informan todos los días en la prensa, te lo informan todos los días en una gaceta oficial que tienen todos los países. O sea, los países tienen instrumentos de comunicación oficiales, donde ellos tienen la obligación de publicar lo que están haciendo. Y la gente no lo lee, la gente no le importa eso. Entonces, le importa es si Messi se va a retirar o si Cristiano Ronaldo todavía está ganándose una bola de plata allá en Arabia Saudita, o si Acuña se lesionó o no. Yo entendería eso si yo fuera socio de ese club. Y claro, que cuando gano mi cuenta, hay tantos intereses involucrados. Pero no, más bien al contrario, tengo que pagar la entrada, tengo que pagarme la cerveza. Paga la entrada, paga la cerveza, paga el merch, pagas la señal de televisión. Efectivamente. Pagas todo. Paga un canal para poder el deporte. Te tienen jodido y después tú pagas para que te tengan. Tienes que pagar. Te tienen jodido y tú pagas para que te tengan jodido. Así mismo es. Voy a hablar de otra arista más seria del asunto de la división o de cómo te moldea la sociedad. La política. ¿En qué sentido? Existe la derecha, la izquierda, el centro, los ecologistas, los nubesistas. Existen cualquier cantidad de corrientes políticas. Pero si tú te pones a analizar, señor Iván Poleo, amigos que están dándonos la oportunidad de escucharnos o de vernos, vamos a poner el país de los pitufos. Hay dos candidatos, Papá Pitufo y Pitufo Gruñón. Papá Pitufo, que se viste de rojo, es marxista. Y Pitufo Gruñón, que anda de azul y blanco, es liberal. Y bueno, en la ciudad de los pitufos, todo funciona más o menos igual, siempre. La gente siempre se está quejando de los precios, los servicios públicos funcionan algunos y otros no. O sea, te mantienen en permanente sobrevivencia. Estamos ahorita en el gobierno de Papá Pitufo. Y todo el mundo se queja, ¿no? Que la inflación, que los precios, que la inseguridad, Todo el mundo se queja. Hay elecciones y gana Pitufo Gruñón. Sale Papá Pitufo y entra Pitufo Gruñón. ¿Qué hace la gente? Bueno, depende. Yo conozco algunos que Escúchame, ellos se están cayendo a piña, ¿no? Que Pitufo Gruñón es mejor que Papá Pitufo, porque Papá Pitufo es de izquierda y Pitufo Gruñón va a liberar los impuestos y va a ser... Mira, chamo, yo estoy seguro que independientemente de que sea Papá Pitufo o Pitufo Gruñón, y disculpe que ponga un ejemplo tan ridículo como este, pero creo que vale la pena, no va a pasar nada. El estilo de vida y la calidad de vida de los pitufos va a ser la misma. Cambiamos el operador, cambiamos de gobierno, y aquí viene lo que llama la teoría gatopardiana, de que todo cambia para que todo siga igual. Claro. Porque ambos son parte del mismo sistema. Sí. Ambos son parte del mismo sistema. ¿Y cómo lo validan? Participando allí. Y te voy a decir algo, y esto es una opinión muy, muy mía. Nadie llega al poder si no tiene la validación del sistema, de la élite. Es correcto, no llega. Nadie llega allí si no tiene la validación del sistema, de la élite que regula el sistema, porque nosotros vemos lo visible, pero detrás de ellos hay manitos ocultas. Para mí. A lo mejor yo voy a sonar aquí conspiranoico, un conspiranoico, pero yo me he sentado a hacer lo que llaman los gringos follow the money, o sea, sigue el dinero, porque al final tú te pones a analizar, el dinero a lo mejor no es el fin, pero es el instrumento. Es un instrumento, sin duda. No es el fin, porque tú puedes tener mucha plata, pero la plata no te da poder. El poder te da plata. La gente cree que la plata le da poder. No, la plata lo que da es calidad de vida. O acceso a mejor calidad de vida. Es un instrumento, es una herramienta. Si lo usas bien, te da poder.
La mayoría de la gente, Iván, en este planeta, Pero el que realmente busca dinero es para tener una mejor calidad de vida. Los que saben cómo funciona el sistema dicen, este es el queso que le pongo a los ratones para mantenerlos aquí, claro, en la rueda. claro, así es. Entonces, por eso mismo que venimos hablando, la sociedad necesita que las personas sean de determinada manera. Para que trabaje para ella. Por supuesto. O sea, mira, por supuesto. Entonces, la sociedad es la estructura con la que las élites manejan a todo el mundo. Claro. Para reducirlo a eso. Correcto. Claro. O sea, el mecanismo o la estructura donde se encuadra la manipulación de las masas es la sociedad. Claro. Hay un marco jurídico que ya ahí te regula, sin embargo, ya lo comentamos, dependiendo de dónde te encuentres, dependiendo de qué amistades tengas, dependiendo de cuánto dinero tengas, va a ser más o menos susceptible a recibir el impacto total o no de esas regulaciones. Claro. ¿Me entiendes? Sí, sí, claro. Y de paso, dependiendo del nivel en donde te encuentres, mientras más abajo estés, te va a caer el peso como si fuera que estuvieras a mil metros bajo la presión. Pues. Más peso, supongo. Ahora, si tú estás muy arriba, tú eres quien ejerce esa presión. Claro. Tú eres parte de quienes ejercen esa presión. Claro. Entonces uno tiene que entender cómo funciona esa estructura. Claro. ¿Tú recuerdas una institución del Estado de la Cuarta República que se llamaba Cordiplan? Claro. Que era como el Ministerio de Planificación. Era como la planificadora de todos los planes de desarrollo. Exactamente. Entonces tú tienes ahí un montón de gente preparada, ¿no? Reunida. Académicos. ¿Qué queremos? Académicos y técnicos. ¿Cómo queremos que sea el país en 10 años, por decir algo? Una proyección. Sí, bueno, nosotros necesitamos aumentar la producción en petróleo, pero hemos decidido que es estratégico para el país el café, entonces necesitamos ingenieros agrónomos y necesitamos tal cual y tal, y necesitamos que les... Si vamos a lograr en base a eso, esto, en base a tus debilidades, a tus fortalezas, tus oportunidades, tú desarrollas una matriz de desarrollo. Claro. Entonces, valga la redundancia. Entonces el Estado comienza a hacer cosas así. Yo necesito ingenieros agrónomos, ¿cómo lo logro? Bueno, por ejemplo, vamos a hacer una comiquita que sea un andinito que es un superpoderoso y tiene ahí su granja y tal, y los niños lo ven, y yo quiero ser como él. Entonces, dentro de 10, 15 años ya tienes un montón de gente con una idea en la cabeza. No solamente eso, que se lo idealizas. Yo quiero ser astronauta. Exacto. Lo idealizas de ese modo. Lo idealizas de ese modo, pero a la vez en todo lo que es el sistema educativo, lo conduces. Por supuesto. Lo preparas en el pensum. El pensum lo diseñas de modo tal de que te conduzca por esa vía. Claro. Y si tú quieres ciudadanos que sean pacíficos, o si tú quieres ciudadanos que no sean pacíficos, que sean bélicos. Vamos a hablar de eso en un ratito. Claro, bueno, pero ahorita estamos hablando de cómo los creamos, ¿no? Exacto. Cómo hacemos nuestros clones. Sí. Van haciendo clones, ¿no? Exacto. Entonces, finalmente el Estado decide qué vas a estudiar. Y si hay una carrera, si yo quiero enseñar, no sé, digamos, ebanistería, y al Estado no le interesa, no me va a dar permiso para que yo monte una universidad y que yo dé eso como una materia. Más allá que el permiso, porque de repente el permiso te lo dan, pero no te van a apoyar. No, tampoco. Tienes que hacerlo con tus recursos. Claro. O sea, eso no es lo que yo quiero. Como es una actividad que no es riesgosa para el Estado, para nadie, la ebanistería, al contrario, es un arte. Ellos van a decir, bueno, déjese loco que monte su academia de ebanistería. Pero no te van a incentivar a que tú le des durísimo a la ebanistería y crees una cultura en ese aspecto. A ellos les interesa de repente generar ingenieros mecánicos, o ingenieros petroleros, o ingenieros agrónomos, de acuerdo al plan que ellos tengan de desarrollo. Pero al final del día, todos somos peones. Claro que sí. Peones. Entonces, cuando tú te sales, cuando tú de alguna manera buscas de salirte de esa matriz, ahí tú te conviertes en el otro. Claro. No, fulano está loco. No, has dicho un flojo. Claro, o un flojo, sí. Fíjate,
esto que estamos diciendo es tan cierto que te lo comentaba hace poco, que las generaciones tienen unos rasgos característicos. Los boomers tienen unos rasgos característicos, los millennials tienen unos rasgos característicos, la generación X. Que somos nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque nos creamos en ese entorno, en esa sociedad que estaba apuntando a ciertas cosas. Tú preguntas de aquí a Chile, a Perú, a Argentina. ¿Tuviste Mazinger a un tipo de 50 años? Y todos van a haber visto Mazinger Z. Todos vieron, o la mayoría vieron Galáctico. Sawamura, Meteoro, claro. Perdido en el espacio, claro. El Zorro. Me imagino que si en esa época, el Chavo. Si en esa época algún estado estaba distraído, pasaba contenido que era generado en Japón, que diseñó Japón para sus intereses, ¿no? Claro. Y ellos, bueno, déjalo que pase. Y a lo mejor no se dieron cuenta de que había ahí un material que favorecía a Japón, ¿no? Ahora yo creo que los estados están bastante, son muy poco ingenuos, ¿no? Y ellos, eso se transmite, eso no se transmite. Yo diría que más que poco ingenuos, voy a irme un salto más adelante. La globalización ha homogeneizado todo. Sí, bueno, la globalización ha hecho homogéneo todo. O sea, es inherente cada día nos parecemos más. Claro. Yo no discuto que Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Ecuador se parezca a Venezuela. Con sus detalles, sus características inherentes. Pero en realidad nosotros nos parecemos más de lo que tenemos de diferencia. Sí, es correcto. Muchas de las diferencias son artificiales. Bueno, clarísimo está el ejemplo, por ejemplo, en los llanos, que la misma música que se escucha en el llano venezolano las mismas costumbres en Colombia, claro. Las mismas costumbres. Es una región que está dividida políticamente, pero es una región que tiene sus costumbres, su cultura, su música, todo. Claro. Es lo mismo, no importa en el lugar. Por eso, y arriesgarme. Es un ejemplo muy, muy claro. Claro, arriesgarme que me acordé en la cabeza. Es una tontería esa vaina que si la arepa venezolana, la arepa colombiana. Chamo, la arepa apareció cuando estaba el maíz. Escúchame. Y eso esa es otra división artificial. Por supuesto Iván. Que sí. Eso es anterior a Venezuela, anterior a Colombia. La arepa es japonesa. Si un japonés le da la gana de hacer un arepa. Si un japonés va a un supermercado y se hace una arepa, ¿de quién coño es la arepa? Ah, bueno, claro, se hizo su arepa. Eso es lo que te quiero decir. O sea, las culturas. Y aquí me voy a ir un poco a lo que dijo Cabruja, ¿verdad? Que el tipo era un genio. Nosotros somos unos perfectos impostores. El venezolano es un tipo multicultural. Somos todo y somos nada. Exacto. Y ese no ser nada también es ser venezolano. Sí. O sea, esa falta de identidad. Claro, porque nosotros sí nos vamos a identificar con cosas que tenemos muy arraigadas. Por ejemplo, tú vas a la playa y tú siempre en la playita vas a tener una cabita con una cervecita, con un roncito, con whisky, algo para picar y te quieres comer una empanada en la playa, claro, viejo. Claro. O sea, eso es una regla. Claro. Tú vas a la playa y la gente, dame una empanadita de cazón. Claro. O una empanadita de pollo, de queso, la que tú quieras. Pero tú te vas a comer una empanadita en la orilla, en la playa. ¿Eso quién te lo quita? Claro. Eso es muy venezolano. Claro. Ahora, bueno, venezolano, eso es muy de la gente que va para la costa, porque eso puede ocurrir igualito en Colombia. En Colombia, exacto, claro. Seguramente. Ahora, ¿dónde está el detalle? Si tú te pones a analizar esas diferencias que supuestamente tenemos, nosotros tenemos que hacer énfasis en que éramos parte de un extenso territorio, área dominada por el Reino de España. Nosotros no éramos colonia, éramos España de ultramar, éramos virreinatos, éramos capitanías generales, o sea, éramos parte de la división político-administrativa de España. No éramos colonia, ¿no? Que ya no. Entonces, si eso era así, nosotros éramos todos los mismos. Sin diferencia. Que había unas castas, que, bueno, recordemos que en esa época las diferencias sociales eran mucho más pesadas, mucho más marcadas. Sí. Aparte de que quien sabía leer era un privilegiado.
el que tenía un arte, un carpintero, era un tipo privilegiado, porque su trabajo, que era de él, le daba para vivir y mantener a su familia. Entonces, era dueño de su negocio, de alguna manera. Claro. Cuando viene la independencia, que ese es otro tema, a nosotros nos separan. Y analizándolo bien, Iván, nos separan también de manera artificial a conveniencia de otra gente. Sí, España, la gente puede decir lo que quiera de España, pero mientras nosotros fuimos a España, fuimos el imperio más grande del mundo. Cuando dejamos de ser España, esa unión nos puso en desventaja. Esa unión, sí, el dividir a ese territorio, a esa sociedad, nos puso en desventaja. Sí. Porque al fragmentarnos, somos sociedades más débiles. Claro, más vulnerables. Exactamente. ¿No? Y obviamente cuando creas una república, tienes que aprender a gobernar tú. Antes, te voy a hacer una acotación ahí. Ese conocimiento venía de gente que ya sabía gobernar. Escúchame, yo te voy a hacer una acotación allí. Yo acabo de hablar de que las 13 colonias eran colonias, no eran parte del Imperio Británico, eran colonias del Imperio Británico. Pero, a diferencia de lo que sucedió en Hispanoamérica, esa gente mantuvo las instituciones que le dejó el imperio. Y las desarrollaron y crecieron. Claro, ellos se nutrieron mucho de la Ilustración, se nutrieron mucho de la Revolución Francesa y de los pensamientos de Rousseau y de toda esa gente, pero ellos mantuvieron la estructura política y social, no la desbarataron. Y eso fue lo que permitió que crecieran más rápido. Se unificaron y crecieron más rápido. Nosotros no. Nosotros, sobre todo en lo que es la cuenca del Caribe, Centroamérica, porque eso, en el sur se dio de manera distinta. Nosotros desbaratamos. Aquí tengo que hacer una acotación. Nosotros desbaratamos las instituciones, pero también nosotros tenemos que entender que esa guerra duró casi 100 años en Venezuela. O sea, nosotros vivimos en guerra, terminó la guerra de independencia y seguimos guerras federales hasta que llegó Gómez. Hasta ahí sacaron la guerra. 100 años, loco. No es cualquier concha de ajo. Entonces, todas esas instituciones nosotros tuvimos que crearlas desde cero y empezar a ensayar. Ensayo y error, y a copiarnos de otra gente. Eso nos puso en desventaja siempre. Eso nos mantuvo en desventaja siempre y nos mantiene en desventaja. Porque nosotros no somos un país desarrollado. Bueno, hay muchas razones. Pero esa es una de peso. Puede ser una. Claro. Eso es una de peso. Además no tenemos instituciones que velen por el interés común. No. Porque yo estoy de acuerdo de que de repente hay una élite que quiere mantener a todo el mundo bajo su control. Bueno, estaré de acuerdo o no, pero eso es la realidad. Hay élites que dicen, yo voy a desarrollar mi país y lo voy a hacer lo más independiente posible para que sea menos susceptible de ser tomado, controlado o influenciado por una potencia. Lo que pasa, Armando, es que eso tiene que pasar indefectiblemente por educar a tus ciudadanos. Es que ahí voy. Tienes que educar, tú quieres ser un gran país, tienes que tener ciudadanos educados. Allí iba. Y cuando tienes ciudadanos educados, tú tienes menos poder. Y cuando tú eres poco virtuoso, ¿sí? Te interesa mantener todo el poder posible. Y te interesa que tus gobernados sean lo menos virtuosos posible. Bueno, por eso. ¿Sí? Nosotros estamos hablando del alcohol y del cigarrillo. Ajá. Del por qué. La sociedad, volvemos con la sociedad. Exacto, volvemos a la sociedad. Porque la sociedad está influenciada por los vicios. O sea, las élites juegan a jugar con nuestras debilidades humanas. ¿Y por qué está normalizado el uso del cigarrillo y el uso del alcohol? Mira, el cigarrillo... O sea, está tan normalizado que cuando vas a hacer la primera comunión, te meten tu trago de vino. Sí,
Bueno, eso es un ritual que viene, pero sí, indistintamente. Tu palo de vino. Ya tiene. Y tienes Normalización. 9 años. Claro. 9 años, 8 años, 10 años. Sí. Y te dan tu palo de vino. Así es. Y no pasa nada, nadie lo critica. Claro. Entonces cabe el ejemplo que hablábamos de los zares rusos. Exacto. Echa ese cuento está buenísimo. Bueno, que los tipos tomaron las destilerías. Se hicieron de ellas. Se hicieron de ellas, por supuesto. Y promovían el consumo de alcohol en la sociedad. ¿Para qué? Bueno, para hacer dinero, básicamente. Pero me gusta para hacer dinero. El truco de la tapa. Ajá. Entonces los tipos desarrollaron una botella con una tapa que no se podía destapar, para que tengan que consumirse la botella el mismo día que se destapa. Y eran alcohólicos el padre, la madre, los hijos. La sociedad completa. Y eso trajo un montón de problemas psicológicos, de salud, problemas de familia, problemas de cirrosis hepática. Hubo una crisis gravísima en el pueblo ruso por el consumo de vodka. Y a pesar de eso, estos tipos se hicieron 3 veces más ricos. Ellos sabían que se estaban haciendo multimillonarios, no les importó. No, porque ellos usaron al pueblo ruso. Aparte que los tenían bajo su control. Claro, porque estás borracho. Y cuando no estás borracho, estás enratonado. Estás dormido. Estás totalmente dopado, dormido, anestesiado, eres un zombie. Claro. Y tienes que hacer lo que yo diga. Viviendo una porque no tienes autodeterminación. Correcto. No tienes autodeterminación. Lo mismo pasó con las guerras del opio. O sea, los británicos invadieron China con opio, que vinieron las guerras del opio, y los chinos salieron con las tablas en la cabeza y terminaron perdiendo Hong Kong. Claro. ¿Me entiendes? Los tipos drogaron a los chinos estaban entregados en las casas de té. Imagínate tú ese desastre. Y así como ese ejemplo, hoy día lo observamos. O sea, sí, el licor y los cigarrillos pagan un montón de plata de más. Yo me atrevo a decir que el costo de una caja de cigarro o de una botella de licor, el Estado se lleva por lo menos el 50-60% de lo que cuesta en impuestos. Pero ellos no lo prohíben. No, es un negocio súper rentable. Exacto. Y te mantienen controlado con eso, con por supuesto. Mira, pero Armando, tú no sabes que en este país en el que vivimos, en este maravilloso país, hasta hace muy poquito, el licor no pagaba IVA. No. El licor no pagaba IVA. Explícame eso. Oye, quitarle el IVA a la comida, a la medicina, pero ¿por qué el licor? El licor estaba exento de IVA. Sí. Verdad. A alguien le convendrá eso. Bueno, no quiero entrar en eso. A alguien le convendrá eso. Sí, cierto. Que la gente esté borracha y pero es que mira, feliz. Ponte a ver, analízalo ahora. Más allá de lo que cada sociedad como país, como nación, tiene, nos han llevado a esa homogeneización global, donde que las sociedades se parecen cada vez más. Sí, es correcto. Y las culturas distintas son cancelables. Son cancelables porque no se ajustan a los estándares que pone esa globalización. Eso, de alguna manera, es despreciar nuestro origen como seres humanos y despreciar nuestra cultura. Es preocupante que la gente no se dé cuenta. Yo no digo que mejorar la calidad de vida, la calidad de las condiciones sanitarias, de las comunicaciones, todo eso está bien. La tecnología hay que hacerse de ella, aprovecharla para mejorar la calidad de vida de las personas. Pero a medida que ha transcurrido el tiempo, lo que lograron nuestros padres con recursos limitados tecnológicos en cuanto a alcance material, de repente una familia modesta tenía 2, 3 casas. Una familia modesta tenía 2, 3 casas, tenía un terrenito donde tenía unas gallinas. Hermano, eso hoy día es, no voy a decir imposible, pero sí muchísimo más complicado de obtener. Imposible, literal, para mucha gente. Exactamente. Para una porción enorme de la población. Exacto. Entonces, tú te pones a ver, te ponen un techo, te homogeneizan, te ponen un techo y te someten a las redes sociales, donde se vende, esto va a salir en las redes sociales,
pero nosotros vamos a contracultura o a contracorriente, donde te venden una vida perfecta, donde todo el mundo se la pasa viajando, todo el mundo se la pasa en un restaurante de lujo, todo el mundo come rico, ya va. Yo estoy de acuerdo que eso sería genial que todo el mundo lo disfrutase. Pero eso no es la realidad de las cosas. Es que ni siquiera eso es la verdadera felicidad. No, la felicidad está en las cosas sencillas. La verdadera paz. La felicidad está en las cosas sencillas. Hay una cosa sencilla. Importante. ¿Qué queremos? ¿Ser felices o estar en paz? La felicidad es una decisión. Igual que estar en paz. Sí, claro, pero si ambas son decisiones. Pero si tú estás en una costa del Caribe con tu daiquiri y tu comida. Bueno, eso es una idealización de la felicidad y de la paz. Pero estás feliz. Mira, pero bueno. Es muy relativo y te explica por qué. Porque yo sé de gente que sale mucho de viaje y son los perfectos infelices. Están buscando afuera lo que no consiguen porque no se van adentro. Sí. Entonces, no, yo estaba en Aruba, estaba en República Dominicana, estaba en Bali, estaba en las Maldivas, estaba en San Petersburgo, estaba en Buenos Aires, y estamos en una reunión, una fiesta, una parrilla, y no están disfrutando de ese momento. No hay gente feliz. ¿A ti alguna vez te ha dado un ratón por viajar? ¿No? ¿Un ratón de viaje? No. Hay gente que le da ratón de viaje. Yo tengo un pana. O sea, que se ponen tristes porque se acabó. Sí. Sufren porque escúchame, ese pana se casó. Él sabe quién es. Ese pana no sabe quién es. Exacto. Yo sé quién. Él sabe quién es. Él se casó. Y se fue de luna de miel a Europa. Y cuando le tocó regresarse, que pasó por Fendere, venía aterrizando en Maiquetía, que vio los cerros, que vio Tacoa, que vio toda la cuestión. Le decía a la esposa, yo me quiero regresar, vamos a decirle al piloto para regresar. Y él me contó, no, chamo, yo tuve un ratón de viaje como de 2 meses. Yo no quería, yo me quería regresar. Despecho. Ahora fíjate, Iván, para entrar un poco más en detalle con respecto al tema de la sociedad, ¿cuándo crees tú, y esto es una experiencia personal, que empezaste tú a encajar o a comportarte de una manera específica para encajar dentro de la sociedad, para ser validado o aceptado? Desde que tienes tus primeros amiguitos, chamo. Ahí tú comienzas tú quieres formar parte, tú quieres pertenecer, tener amigos. Pertenecer. Quieres tener amigos, claro. Ahí ya empiezas tú a comportarte como se comportan ellos. Exacto. O a cuestionarte, porque ellos son así, porque yo soy de tal manera, ¿no? Tú sabes que eso pasa. Que de repente llega un chamo nuevo al barrio, a la organización, al edificio, a donde sea que tú te hayas criado. Y ese chamo, pueden ocurrir 2 cosas, dependiendo de ciertas características. Si el chamo es afín, ¿en qué sentido? Más o menos el mismo nivel socioeconómico, más o menos el mismo perfil de comportamiento, más o menos los mismos intereses. Es posible que sea acogido, con sus excepciones, por supuesto, como siempre, sea acogido sin mayores traumas. Incluso si es más o menos del mismo color. Sí, a veces sí. Depende, te estoy diciendo, va a depender. Claro, siempre hay excepciones, ¿no? Pero exacto, van a haber como algo en general. Exacto. No está como, ahí podemos meter de la señora cubana ese video meme que sale por ahí, que le dicen, mira, van a construir una organización por ahí. Yo no tengo nada en contra de los negros, pero que vaya a casa con es lo mismo. Exacto. Es exactamente lo mismo. Igualito, o sea, eso que tú estás mencionando va ahí. Claro. Es que uno quiere estar, o la gente quiere estar con gente que se parezca a ellos. Afín. Claro. Gente afín. Porque bueno, por el miedo. A que sus intereses se vean amenazados. Sí. Entonces, y hay el caso donde el chamo es un poco distinto y ahí se activan los engranajes de esa sociedad que ya viene formando. Exactamente. Entonces, ahí se hacen presentes los valores inculcados por la familia que están validados por la sociedad. Por supuesto. Es que la sociedad crea el plan de cómo tienen que ser los ciudadanos. Exacto. Ejecuta el plan. Y si alguien es distinto. Claro, y todo eso
esos padres que están creados en esa sociedad le transmiten esa información a sus niños de manera directa. Entonces, fíjate, si ese chamo es afín, es premiado con la aceptación. Claro. Si no es afín, si no es similar, entonces viene el rechazo. Te dejan de lado. Sí. Lo dejan de lado. Sí, sí. Esto es un ejemplo que de repente pareciera muy básico, muy genérico, muy genérico, pero yo creo que es muy, muy aplicable. Es que ahí es donde empiezas a recibir los primeros castigos de ser diferente. Y no, la sociedad no quiere que sea diferente. La sociedad quiere que todos sean iguales. Mira. Y mucho tiene que ver por miedo, ¿no? Y más arriba se aprovechan de tus miedos para el control. Entonces, finalmente, a los que están arriba les conviene por el control, ¿no? Pero ya ahí automáticamente se activan los miedos. Este tipo diferente a mí, este tipo raro. Escucha esto. Esto es una experiencia personal. Yo estaba en el liceo, primero, segundo año. Y andaba con un grupo de panas, pues, vecinos. No todos estudiamos el mismo año, pero andábamos juntos pidiendo cola para llegar a la casa. Yo veo unos postes de electricidad con sus guayas. Y yo estaba leyendo a Carl Sagan en ese momento. Belleza. Yo estaba leyendo a Carl Sagan en ese momento. Y yo digo, mira, esas guayas, vainas locas de muchachos. Tenía yo como 12, 13 años. Yo digo, esas guayas que ustedes están viendo ahí, a una partida de jodedores. Esas huellas que ustedes están viendo ahí no son tan sólidas como aparentan ser. Okay. Porque el espacio entre los átomos es mayor de la cantidad de átomos que realmente contienen esa huella. No, obviamente. Execrado. Exacto. ¿De qué está hablando este bicho? Este bicho está loco. Hermano, cada vez que yo me iba a acercar, que si de repente para el cotilleo, porque siempre había cotilleo encima del cajón de una pick-up, pues. O sea, nos montábamos ahí, entonces el dueño de la pick-up nos corría, porque esa es la camioneta. Pero entonces, ese era el sitio para hacer cotilleo. Cuando yo me iba a montar en la camioneta no me dejaban. No, vale, tú estás loco. Claro. Entonces, claro, ellos lo hicieron de jodedera, lo hicieron en broma. Sí. Pero en el fondo, claro. En el fondo, eso que yo dije, que era disruptivo y que rompía totalmente los esquemas mentales que yo tenía. Claro. Es una información que ya tienen en la cabeza. Exacto. Si no la tuvieran, no lo hubiesen exteriorizado. Así sean chistes. Pero es porque ya es una información que tienen en la Acuérdate que la infancia y la juventud son los laboratorios de la adultez. O sea, ahí es el terreno de práctica, ahí es como que dice el fogueo. Claro. Y ahí, yo siempre me acuerdo de eso porque a mí me llamó muchísimo la atención. Bueno, pero ya va, estos tipos ni siquiera se dieron el permiso de preguntarme por qué tú dices eso. ¿De dónde lo sacaste? No, yo lo descartar. No entendí, explícame. Quiero entender. Yo creo que la negación o el chalequeo o la broma o el apartarme fue básicamente porque no entendieron lo que yo dije. Claro. No lo entendieron. Y hablándole de cosas que menos. Claro. Entonces, ahí fíjate tú cómo se sustenta la sociedad. Si eres disruptivo, te saca. Así es. Y te aseguro que de ustedes que están ahí viendo, un montón de ustedes están en la misma, por supuesto que sí. Y si nos están escuchando, la familia está diciendo que está loco, claro, se fumó, la oveja negra, exacto, que no sé qué más, whatever. Que tú has decepcionado a tu familia porque ¿cómo tú vas a decir ahí está la sociedad atacándote para que seas igual a ella. Exactamente. Un gran amigo mío me preguntó un día, Iván, ¿cuál es el concepto de loco? El otro. Exacto. El otro es el que está loco. El otro es el que está loco. Yo no. Si tú no eres como yo, estás loco. Tú estás loco. Exacto. Si tú no eres como yo, tú eres un bicho raro. Sí, es como tienes que ser uniforme de acuerdo a los estándares impuestos por las sociedades. En el momento que tú sales de ese cajón que te fabrican, tú ya no, o sea, estás a riesgo, cierto, de ser execrado de la sociedad. Por supuesto que sí. Porque te estás comportando de una manera totalmente ajena a los estándares de esa sociedad. Así es. Entonces la sociedad tiene sus Mr. Smith ahí. Actuando. Los Mr. Smith están por todos lados. Claro que sí. Y ellos actuando ahí. Exacto. Y uno dice Mr. Smith haciendo una referencia a la película Matrix.
Y fíjate tú que el Mr. Smith aparece en diferentes cuerpos, o sea, se materializa en diferentes cuerpos. Pero es que al final lo que significa eso es que el Mr. Smith siempre está ahí presente. Claro. Es omnipresente, porque está en la conciencia colectiva. Claro que sí. A eso se refiere. Sé que, bueno, en la película lo hacen de manera gráfica para que la gente le sea más atractivo, pero bueno, es ahí donde... La gente cree que es un cuento. La gente cree que es una película. Esa es una perfecta metáfora de cómo funciona el sistema. Claro. Y yo no me canso de verla porque cada vez le encuentro más detalles. Sí. A toda la serie, a toda, desde la primera hasta la última, todo tiene detalles que son rescatables y que te hacen entender aún más cómo funciona el sistema. Aparte de que, bueno, uno observa cómo se van dando las cosas. Ahora, cuando está suficientemente despierto. Bueno, sí. Es una condición sin la cual no primero. Sin la cual no podría. Si no, te pasa no, te lo pasan por la cara y ni cuenta se dan. Sí, son. Y es triste. Literal. Uno que está de este lado, no de que, yo soy más aventajado que tú, no. Sino que ya de alguna manera pasó por ese dolor que significa despertar, porque sí duele. Y el conocimiento atrae responsabilidades con él, acompañar con él. Sí. Ese despertar de la conciencia te trae responsabilidades, porque pueden pasar las dos cosas. O sea, tú estás consciente, pero igual tú te sigues comportando como un perfecto zombie, lo cual es mucho peor. Perfecto zombie. Así es. Porque vas a sentir, entonces, más culpa, vas a sentir doble culpa. Yo sé que estoy haciendo mal, igualito lo hago. O eres, no sé cómo se llama el pana que estaba ahí comiéndose en The Matrix, el churrasco que dice, yo sé que esto es mentira. Creo que es Cypher. Yo sé que esto es mentira, pero qué bueno está esto. Sí. Hay gente que no quiere despertar. No. O que despierte y se quiere regresar. Y se quiere regresar. Pero después que te despiertas no hay manera. No sé si lo vimos en el primer episodio. Sí. Despertar duele. Sí. Y da despecho. También. Da despecho. Pero después que estás ahí ya. Después que se te pasa eso, te ya. No, hay gente que se vuelve. Sí, bueno. Y prefiere hacerse la vista gorda. Ahora, no sé si te ha sucedido. A mí no. Bueno, sí, a mí me ha sucedido. De eso yo soy burda de impertinente. Que prefieres callar para no desencajar. No me preocupa desencajar, pero sí he callado para no entrar. O sea, hay gente que tú sabes que por más que le expliques, o sea, ya te lo está diciendo, que por más que tú le expliques, no te va a entender o no va a querer entender. Entonces prefiero. Mira, tú sabes que yo soy partidario, yo soy partidario de yo ahora soy mucho más sensato, por llamarlo de alguna manera. Menos impertinente. Menos impertinente. Pero igual yo suelto la información. Yo digo lo que yo veo y creo que pudiese ser útil para otras personas. Y por eso estoy aquí. En una reunión, en una conversación, en X. Hay gente, me ha pasado, no sé si te ha pasado, hay gente que me pregunta, Armando, ¿cómo se come eso? Y ahí... Eso es despertar. Y ahí, no, de repente no es del despertar directamente, sino de algún detalle que está relacionado con lo que estamos conversando. De ver la vida o de ver la realidad de una manera alternativa, no como lo ve todo el mundo. ¿Cómo se come eso? Exacto. Entonces te preguntan cómo se come eso. Y cuando te preguntan cómo se come eso, es que hay un espacio que se están brindando para conocer un poco esa visión. Y hay gente que te ve, no dice nada, pero su mirada dice todo. Entonces yo cierro el tema. No digo más nada. Sí me ha pasado. Esta persona no. Entonces, porque la información le va a llegar a quien esté listo para recibirla. Mira, eso es súper clave. Y el ejemplo para mí es fácil. Suponte que tú vas a una chivera. ¿Okay? Es un montón de desperdicios, de máquinas. De repuesto que son útiles para alguien. Claro. Si tú no eres panadero, por ejemplo, y entras en la chivera
y hay restos de máquinas de panadería. No la vas a reconocer. No las vas a ver, pero están ahí. Están ahí. Pero tú no la vas a reconocer porque no sabes. Porque no sabes. No las conoces. Si tú eres panadero y entras, oye, mira lo que está aquí. Mira este horno. Te repuesto que yo y mira esta batidora. Exacto. Y mira esto no sé qué. Y eso es lo que sucede con la realidad. Claro. Todo está ahí. Está a la vista. Todo está a la vista. Sí. Y lo estamos viendo todo el tiempo. Y nos están pasando cosas por el frente. Pero no tenemos el conocimiento para poder verlas. Se la ponen ahí. Te pasan por el frente. Mira. Claro. Hola. Yo recuerdo estaba hablando en ese proceso que tuve de despertar. Yo hablaba mucho del velo. Del velo del olvido. Porque las cosas no del olvido. El velo de no querer ver las cosas. No de no querer, de darme cuenta de que siempre estuvieron ahí y que no las podía ver. El velo del autoengaño. No, es sencillamente no tenía el conocimiento. O el velo de la ignorancia. De la ignorancia. El velo de la ignorancia. Para decir en ese momento, oye, mira tal y mira tal. Y sabes que lo peor, es demasiado evidente. Es súper evidente. Es muy evidente. Está ahí. Lo peor es eso, que está demasiado evidente. Está expuesto absolutamente. Y no nos damos cuenta. Me recuerdo un día que hablaba con un amigo también. En ese momento hablamos de la religión. Y yo les ponía mi pensamiento, mi punto de vista acerca de las religiones. Y él me decía, Iván, no me digas eso. No me digas por eso. favor. No me digas. Yo le explicaba, las religiones están moldeando a unos humanos para que se comporten de determinada manera. Claro. Entonces, por ejemplo, tú necesitas dentro de la sociedad, tú necesitas que haya gente que limpie las calles. Claro. Y necesitas que lo haga feliz y contento. Es un servicio básico. Entonces tú a ciertas personas tienes que darle un discurso. Pero también necesitas otras personas que sean abogados, por ejemplo. Y esas personas tienes que darle otro discurso. Y eso ocurre en la vida real. Sí. Por ejemplo, bueno, esto lo hablaremos con más detalle cuando venga el capítulo de religión, ¿no? Si en esos... Porque las religiones moldean sociedad. Claro que sí. Si en esos templos que se reúnen a alabar a Dios y a cantar y los ponen a estudiar la Biblia, si en vez de poner a estudiar la Biblia los pusieran a estudiar de planificación familiar, planificación financiera, o le enseñaran alguna habilidad, ser carpintero, ser albañil, esa gente dejaría de salir de la miseria. Pero no les conviene. Entonces esa gente que sale de la miseria ya no da el diezmo. ¿Sí? ¿Está claro? Las sociedades y la religión es parte esencial de lo que forma las sociedades. Se regulan por la pirámide de Maslow. Obviamente. Mientras más básico sea tu necesidad, mientras tú tengas las necesidades básicas todavía ahí en un hilo, tú te vas a concentrar en la base de la pirámide. Claro, en resolver esas necesidades. En la medida que tú asciendas por esa pirámide, la pirámide es necesidades básicas, al final, al fondo, sí, y necesidades espirituales en la cúspide. Claro. Eso quiere decir que aquí trascienden todo, necesidades de entretenimiento, necesidades de conocimiento, intelectuales, culturales, artísticas. Pero si no tienes plata para completar el mercado, ¿qué te está preocupando tú por todo lo demás? Exacto, por eso que nosotros somos unos bichos raros. Nosotros, a pesar de que no, nosotros somos una gente normal y común y corriente. Y a pesar de todo eso, nosotros estamos viendo para arriba. Estamos viendo para arriba, sí, señor. Estamos viendo para arriba. O sea, nosotros ese apetito que no se sacia. Exacto. Por el conocimiento de lo desconocido. Nosotros cuestionamos a la sociedad, pero entendemos cómo funciona y la pirámide de Maslow, chamo, y yo creo que nosotros deberíamos poner un link en este video. Sí. Para que la gente entienda qué significa y cómo se ve una pirámide de Maslow si no la conoce. Claro, es que hay que darle poder a la gente. Por supuesto. Si tú conoces tus necesidades y ves, y tus miedos, y tú estás claro cuáles son, tú puedes ver nuevamente cuando corres el velo, quién los está explotando. Exacto. ¿Quién está explotando? Son instrumentos científicos para que tú veas cómo funciona. Efectivamente. Tú vas a ver allí reflejado, es que ellos tienen tal nivel. Claro.
Yo estoy aquí, yo estoy pendiente de que llegue el agua. Claro. O estoy pendiente de que la inflación me está comiendo y no llego a fin de mes. Por supuesto. ¿Me entiendes? Entonces, tú estás allí y eso te quita atención, energía y tiempo para tú ir más arriba. Claro. Porque si tú tienes todos tus recursos bien claros, tu familia tiene salud, tus chamos tienen educación, tú tienes una buena calidad de vida, te da tiempo de irte para Margarita o de viaje por lo menos cada cierto tiempo. Y te queda tiempo libre. Y te queda tiempo libre, tu tiempo libre. Y esto, yo quiero hacer una acotación aquí. El tiempo libre fue lo que hizo que mucha gente despertara. En la pandemia. La pandemia. Ellos no calcularon, eso fue un mal cálculo. Ellos nos metieron miedo. Pero después que tú estás en tu casa, que tienes comida y tal, y tienes tiempo libre, te pones a pensar en la inmortalidad del cangrejo. Claro. Y pensar en la inmortalidad del cangrejo te lleva a despertar. Aburrirse. Aburrirse te hace pensar. Exactamente. Y mientras tú estás o con el fútbol, o con el partido político, o con la serie de Netflix, no te aburres. Y cuando no te aburres, no piensas. Y fíjate tú lo que sucedió en ese momento, Iván. Nos metieron miedo hasta en la sopa, pero nos dejaron encerrados, con movilidad limitada. Sí, hubo muertos, hubo momentos difíciles. Sí, claro. Pero si te pones a ver, la gente trascendió eso sin mayor trauma. Pues sí. La gente pudo demostrarse a sí misma que esa carrera permanente, no tiene sentido. Yo estoy de acuerdo que tú tienes que buscar tu manera de llevar una vida digna y de acuerdo a tus aspiraciones y tus necesidades. Pero la carrera del ratón de que permanentemente tienes que estar haciendo algo para vivir, no. Ahí se demostró. Entonces, esa pirámide de Maslow, que es una herramienta muy, muy, muy pertinente en este caso, te va a decir a ti en qué nivel te encuentras y te va a hacer decir, pero ya va, pero es que los tipos me tienen distraído. Me tienen como un zombie. Así es. Entre el fútbol, entre la política, entre las noticias, entre el cotilleo, el chisme, los grupos de WhatsApp de condominio, las redes sociales, ahí me tienen distraído. Entonces, claro. Es que fíjate, ¿qué sentido tiene? Tú estás en el feed, pasas de un video de un tipo cocinando a un video a un tipo que estaba pegando un cuadro en una pared, a una tipa que te está haciendo cómo se hace las uñas. Es puro contenido absolutamente irrelevante. Absurdo. Y saltando de uno a otro, a otro. Dopamina barata. Pero estás distraído. Dopamina barata. Realmente distraído con un montón de información que ni pediste, que ni te interesa. Yo los voy a invitar a ustedes a que realicen una acción. Y eso te incluye a ti. Procuren en las redes, depurar, en las redes todas, depurar a quienes siguen. Y procuren que el número de seguidores de ustedes sea mayor al de las cuentas seguidas. Bien. Eso es un resultado en tu vida como el de lo que dicen que tú eres el promedio de tus 5 amigos más cercanos. ¿No? Es lo mismo. O sea, tú con tus 5 amigos más cercanos, tú estás expuesto a ciertos temas constantemente, ¿no? Claro. Y algunos temas serán tóxicos, destructivos, otros serán que te iluminan, ¿verdad? Igual pasa con los seguidores. Si tú estás siguiendo contenido basura, te estás metiendo basura. Tú te estás enbasurando tú mismo. O sea, no solo de pan vive el hombre. Jesús lo dijo, ¿verdad? Que perfectamente. No solo de pan vive el hombre, uno también se alimenta de lo que ve y escucha. Claro. Entonces, uno es responsable de filtrar qué es a lo que está prestándole atención. Donde está tu atención, está tu poder. Sí. Donde está tu atención, está tu poder. Claro. Entonces, yo le invito a hacer ese examen, ese ejercicio. ¿Cuántos seguidores tengo yo? Tengo 200.
Ajá, ¿y cuántas cuentas sigo? Yo conozco gente que tiene 200 seguidores y ellos siguen 5.000 cuentas. Y yo pregunto, ¿realmente merecen la atención tuya? Yo no creo que 5.000 personas merezcan la atención tuya. No estoy diciendo que sean malos ni buenos, sino que de repente no van alineados con tus intereses. Claro, con tus intereses. Pero es que la gente también se le escapa sus intereses. Porque ¿sabes? No tienen hábitos. No, digo porque están distraídos. Porque no tienen hábitos. Tú tienes que ver cuáles son tus intereses. Y un ejercicio interesante es, ¿esto me acerca o me aleja de mis intereses? ¿Esto que voy a hacer? ¿Esto que voy a escuchar? ¿Me acerca o me aleja de mis intereses? Si no te acerca, entonces no estás haciendo lo que yo tengo que confesar algo aquí. Hay mucha familia mía que me sigue y yo no lo sigo a ellos. Hay amigos míos que me siguen y yo no los sigo a ellos. Claro. Y no por nada malo, sino que a mí de verdad a mí no me importa la vida ajena. Yo sigo, hay gente con la que yo tengo mucha comunicación y compartimos información. Obviamente los sigo y ellos me siguen a mí. Pero uno tiene que ser selectivo. Porque si tú permites que la sociedad, teniendo ya conciencia, sea quien conduzca tu vida, o sea, no tienes conciencia. Le estás haciendo el juego. Siguiendo los intereses de la sociedad. Claro. Entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar con esto? Nosotros debemos ser responsables de atender nuestros intereses, que al final muchos de esos intereses son intereses comunes con la mayoría. Claro que sí. Tenemos muchos intereses. Disculpa Dale. Mi inciso. Cuando hablábamos de las separaciones por partidos, por deportes, es correcto, esas separaciones artificiales. Si tú tienes a la gente del Madrid aquí en esta locación y a la gente del Barcelona, del Barça aquí y a la gente del no sé cuál, y todos están separados y se odian porque son enemigos. Hinchas de diferentes equipos. Claro. Ellos no están trabajando en conjunto por el bien de ese espacio que comparten un montón de necesidades. Que se llama España. Bueno, en este caso España, claro. Que tienen un montón de necesidades en común. Tú lo tienes separados. Y yo imagino, yo diría, mira, esta gente que está aquí en Madrid, por ejemplo, oye, yo creo que nos conviene separar este barrio de este barrio. Es que vamos a poner dos equipos. Ya nada más ahora tienes el Madrid y el no sé qué cosa. Ya nada más el nombre, el nombre de la división político-administrativa es grave. Comunidad Autónoma de Cataluña. Como si no tuvieras nada que ver con tu vecino. Tú no eres autónomo, vieja. Tú eres parte del Reino de España. Claro. Aquí me va a caer medio encima. Bueno, pero tú eres parte del Reino de España y tú existes gracias a que España logró lo que logró de sacar los moros cuando lo sacó. Si no, tú fueses un califato. Todavía. Entonces no tiene sentido esa separación. Esa separación es artificial. Es una separación artificial. Es artificial. Que cada quien tiene su particularidad. Claro, sus rasgos culturales. Pero analicen algo. Son más los rasgos similares que los rasgos de diferencia. Y las necesidades. Muchas veces las necesidades que tenemos como humanos están intrínsecamente relacionadas con el territorio donde te encuentras. Por supuesto. Si tú eres una población que está en 3.000 metros de altura, ustedes tienen unas dificultades que superar en conjunto. El frío. Claro, la falta de aire, quizás la falta de agua. Qué alimentos se dan y qué no se dan efectivamente, en esa zona. Efectivamente. La dificultad de transporte, de acceso. O sea, todo eso. Y si tú estás en el sur de la Florida, tienes el mismo problema de los huracanes, o ciclones, o como se llamen, ¿verdad? El entorno geográfico te condiciona. Exactamente. Te condiciona. Y entonces tú necesitas estar unido con toda esa gente. ¿Por qué? Porque es un problema muy grande y común de todos. Exacto. Por igual. Exacto. Pero si tú te organizas para solucionar eso, te puedes organizar para muchas otras cosas más. Es que ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Como decía Cantinflas, ahí está el detalle. En el momento en que las sociedades o una masa crítica que sea parte de una sociedad X se dé cuenta
que las élites no velan realmente por el bienestar, desarrollo y crecimiento orgánico. ¿En qué sentido? En el crecimiento espiritual. Porque lo material, sí, hay muchas sociedades que materialmente han crecido, pero en este momento, Iván, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, yo veo como que, bueno, ya llegaste hasta aquí, de aquí para arriba no. O sea, yo te valido hasta aquí, bien. Claro. Si tú te quieres ir para arriba, yo te pongo todas las trabas posibles, con regulaciones, con impuestos. Como le pasó a los autónomos en España. Exacto, te pongo todas las regulaciones, los impuestos. No, ya no. De ahí no puedes pasar. ¿Por qué? Porque mientras más gente sea autónoma, menos control tiene sobre esas personas. Es que no coincide con el plan. Cuestionamiento, de acuerdo a lo que viene en la pirámide de Maslow, más cuestionamiento vas a ser sometido tú como poder, como estructura de poder. Entonces, la sociedad se autorregula de acuerdo a las élites que la conducen, que normalmente no son los políticos. Ya venimos con la conspiranoia, Armando, por favor. Normalmente no son los políticos, detrás de los políticos hay gente. ¿Se acordarán de mí? No, seguro que sí. Entonces, si nosotros si vemos esa estructura, tú dices, bueno, ya va. Y si la sociedad funcionara para beneficio de la mayoría y para que el más fuerte se traiga al más débil, se lo traiga, lo impulse. La verdad no es responsabilidad del... No es responsabilidad, pero genera las condiciones para que esa persona se haga, primero, entender o hacerle ver que es responsable. Ningún pobrecito, hay que entender que si tú brindas las oportunidades básicas, educación, salud, servicio, bienestar, transporte. Si tú le pones la base de la pirámide de Maslow a todo el mundo por igual, lo ubicas a todos en la misma. De ahí para adelante es responsabilidad de cada quien. Claro. Pero el que está abajo no está pasando trabajo porque tú no le brindas las condiciones, sino porque le dio la gana. ¿Me entiendes? Claro. No se hizo responsable. Sí. Pero ahí la educación... La oportunidad, yo puse la igualdad de condiciones básicas. Exacto. De ahí para adelante depende. Ahí la educación juega un papel importante porque tú les estás dando, como quien dice, las herramientas. Claro. Tú verás si las aprovechas o no. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Pero es cuestión de que cada quien tenga la oportunidad. Hablan del socialismo en muchos lugares, pero yo no lo veo. Bueno, te hago una pregunta, a ver si tú has observado esto que yo he observado. Okay. Volviendo al tema de las generaciones, ¿no? Okay. Por ejemplo, yo veo en los boomers una resistencia a tomar medicinas, por ejemplo. No sé si lo has visto. Yo soy boomer entonces. Bueno, claro. Pero no, tenemos que, a ver, yo lo veo así, ¿no? Con respecto a las medicinas. Señor, usted quiere tener una vida sana. La receta es fácil. Aliméntese bien, reciba sol. Claro, no vas a ir al mediodía a tomar sol, pero hay horas en que puedes tomar sol sin que, te vaya a dar cáncer. Tome agua, haga ejercicio, duerma bien. Usted tiene esas 5 y usted, señor, va a estar sano. Y gestiona el estrés. Claro, y va a estar sano. ¿Sí? Usted no quiere hacer esas 5. Bueno, yo tengo una solución a la consecuencia, que no duermes bien, que tienes dolor de cabeza, que estás deprimido. Yo te doy una alternativa. Pepa contigo. Pero no se puede negar que hay medicinas que curan. ¿Curan o alivian? No, hay medicinas que curan. Como por ejemplo, dime una. Toma, anota. Creo que hay que hacer pausa. No, pero sí, hay tratamientos que te pueden curar, que sí te curan. Y entonces, porque hay cosas que, a ver, por ejemplo, si tú te tomaste un agua estancada y te metiste un montón de parásitos en el estómago. Tómate un desparasitante. Entonces, y un antibiótico. De eso no te vas a curar tomando sol, ni tomando agua limpia, ni comiendo sal. Tú necesitas una medicina para eliminar ese parásito. Por ejemplo, tienes que desparasitar. Son cosas que pasan. Sí. O tú tienes esta enfermedad, no recuerdo cómo se llama, que te causa meningitis, que es una bacteria que se pone en el cerebro. Tú te tomas un tratamiento antibiótico. Un estafilococo, ¿no? Eso es un estafilococo, creo. No creo que es el que viene por el cerdo.
No, pero No, hay otra. Bueno, esos son parásitos. Correcto, pero no me refería a esa. Hay otra enfermedad que ya no se ve. ¿Por qué? Porque más bien por el abuso de los antibióticos. Exacto. Pero es una bacteria que se ubica en el cerebro y te causa meningitis y la gente se muere. Okay. Ya no se ve por qué, porque la gente toma antibióticos. Entonces sí, hay medicinas buenas. Sí, hay medicamentos que al aplicarlo en ciertas determinadas condiciones, pero yo he visto a los boomers que ellos son una negación de la medicina. No quieren tomar, no quieren. Yo no lo veo así porque, fíjate, mi mamá es boomer y mi suegra es boomer, mi suegro era boomer, mi papá era boomer y todos se toman sus pepas. Sí, bueno, yo he visto gente que no quiere. Negadísima. Una tía que también es boomer y se toma su pepa religiosa. ¿A dónde iba? A lo mejor estoy equivocado, pero déjame completar la idea a ver qué tal. Okay. Yo creo que esa actitud de no tomarse las medicinas, de no ir a los médicos, no quiero ir al médico, no voy a ir al médico, entonces no consumen servicios de salud. Okay. Yo creo, sería bueno investigarlo, que es una estrategia de los mismos estados. ¿Por qué? Porque cuando tú le das el servicio de salud gratis, obviamente se saturan. Claro. Y si es gratis por igual para todos, entonces tú tienes que tratar de regularlo. Entonces, ¿cómo? Le metes a ellos la idea a través de el mecanismo que tú mejor te parezca. Mecanismo y que tú sientas un rechazo hacia eso. Entonces, tú dejaste de consumir servicios de salud, así como a la gente, si mi interés es que la gente disminuir la población, te convenzo de que, bueno, si eres hombre, que la mujer es mala, si eres mujer, que el hombre es malo, te convenzo de que si tú das a luz, entonces la sociedad controlando tu útero, porque haciendo y entonces las mujeres dejan de parir, los hombres y las mujeres dejan de reproducirse, o aliento las parejas no reproductivas y empiezo a controlar la población. En Europa y eso, en Europa está sucediendo eso hace mucho tiempo. Eso está pasando. No solo en Europa. No, pero está pasando. Yo te digo que en Europa porque ya tienen problemas de población. Claro. O sea, la población es mucho más vieja de lo que debería ser normal en un país productivo. O sea, la población productiva ha disminuido. Pero ella necesita más bien exacto, gente nueva. Por eso es que España se ha dado la licencia de aceptar migración, sobre todo de Hispanoamérica, porque primero la cultura es afín. Y segundo, porque están cubriendo puestos de trabajo que los españoles no hacen o que no quieren. Claro. ¿Me entiendes? Y ahí viene nuevamente el moldeo de la sociedad. Dice, yo quiero que vengas, pero yo no quiero que vengas aquí para que tú... No, yo quiero que vengas para que tú hagas lo que esta gente no quiere hacer. Y eso pasa en Estados Unidos. También, claro que sí. Y ellos lo tienen clarísimo. De hecho, por eso ellos permiten que haya inmigrantes ilegales, pero que paguen sus impuestos. Claro. Entonces no te vas a ir liso. Claro que sí. Entonces yo necesito que venga gente a atender la caja. Escúchame. Tú vas a trabajar en negro. Yo me voy a hacer loco que tú estás ilegal. Pero paga, ¿viste? Pero págame mis impuestos. Paga. Yo me voy a hacer loco, pero págame. Clarísimo, ¿no? Ven a mí que tengo flor. Así es. Entonces, las sociedades son un mal necesario. Son una necesidad, claro. Son un mal necesario. Yo creo que sonó feo. No es un mal necesario. Son necesarias, pero en este momento de la historia humana no están funcionando para beneficio de la mayoría. Igual que los estados. Exacto. Es como nos ponen a pelear, no sé si lo dije antes, nos ponen a pelear entre izquierda y derecha. Para nada. No, es que nos tienen que poner a pelear. Para separarnos. Para separarnos. Porque el problema son los estados. ¿Entiendes? Porque la gente cree, yo veo a la gente defendiendo políticos y, señores, ese señor está ahí por sus intereses, no por los suyos. Usted cree, usted lo ve de manera romántica. Usted cree que ellos están ahí para gobernar para usted. No, señor. Eso es como el tipo de la junta de condominio. El tipo de la junta de condominio que le tocan el timbre a las 8 de la noche, que le escriben por WhatsApp. Ese trabajo es fastidioso. Claro. ¿Pero por qué se lo cala? Porque él va por sus intereses. Porque él quiere el mejor puesto para estacionar su carro, porque él quiere poder usar, no sé, el salón de fiesta. De repente le mete mano a los reales. Bueno, yo no lo voy a decir, pero... No, pero es que eso pasa. Claro, eso pasa. Entonces, este señor no está ahí para que el edificio esté mejor. Él está ahí para él estar mejor. Igual pasa con el Estado. Por eso, Armando,
Por eso nosotros estamos en este tema. Porque queremos que cada uno de nosotros sea responsable por su bienestar. Mira, que no ponga la responsabilidad de su bienestar en manos de un tercero. No, la sociedad no va a venir a cuidarte. El Estado no va a venir a cuidarte. nosotros tenemos que empezar a hacernos más responsables. Claro, absolutamente. Más allá de lo que nos diga la sociedad. Y en ese instante en que tú decides hacerte responsable, tienes que hacerte, esa responsabilidad va ligada absolutamente con coherencia. Coherencia. ¿Qué palabrita? Sí, vaya palabra. ¿Por qué coherencia? Porque tú entiendes cómo funciona la sociedad. Tú sabes cuáles son las reglas de juego y las puedes aprovechar para ti sin abusar para aprovecharte de otro. Sí, claro. ¿Me sigues, no? Sí, por supuesto. Entonces, si tú lo haces, supuestamente estás despierto. O sí, de repente estás despierto, pero eres un bicho. Claro. Sí, sí. De repente te despertaste para ser un bicho. Claro, cuando despierta dice, pero qué manguango, así es que son las cosas. Es que así que son las cosas. Claro, entonces, la invitación que nosotros hacemos es que te hagas coherente. O sea, ya tú sabes por dónde van los tiros, claro, cómo funciona el sistema y procurar satisfacer tus necesidades. Y aquí yo invito a que hagamos comunidad. Exactamente. Tenemos que hacer comunidad. Satisfacer tus necesidades de gente que porque hay afinidad. Claro. Entre las necesidades tuyas y las necesidades de mucha gente. Claro que sí. Si nos agrupamos, si nos juntamos, lo más probable es que esa necesidad sea satisfecha para todos. En la medida que este grupo de gente sea más hábil y más preparado, la necesidad va a ser, o sea, la dificultad va a ser menor. No solamente eso, sino que, miren muchachos, aquí voy a entrar a un tema un poco menos terrenal. La sociedad funciona como funciona porque está regulada por el ego. ¿Y el ego qué es? El ego es ese avatar con el cual nosotros todos nos desempeñamos en esta realidad, pero el ego trabaja en base al miedo. Fulano va a tener más que yo. Si yo le entrego esto, de repente me deja por fuera, porque no confiamos. También hay una cosa ahí psicológica, que yo, no recuerdo el estudio, pero sí dice que una de las claves para ser más feliz, no importa qué tan pobre eres, lo importante es que tú seas el que más tiene dentro de tu núcleo de pobreza. Ese es el que es más feliz. ¿En serio? Entonces, si tú vives en un barrio y todos viven en rancho, el que tiene el rancho de 2 pisos, él es el que es más feliz. Él es feliz, él se siente completo, él se siente bien. ¿Por qué? Porque él tiene más que todos los demás. Él se siente mejor que otro. Él se siente bien, porque él es el... Mira, ahora que tú hablas de la felicidad, yo he hecho un cuento aquí muy sencillo. Había un lugar que era un botadero de basura, donde normalmente yo iba a depositar mi basura, pues, pasaba por ahí en mi carro, dejaba la basura y me iba. Llegó un momento en que ese lugar lo empezaron a organizar 2 señores, que puso ahí la alcaldía. Y esos señores estaban ahí desde la mañana hasta la tarde, todo el día. No importa la hora que yo pasara, ellos estaban allí. Y a veces ni siquiera me dejaban bajarme el carro. Jefe, yo le agarro la bolsa y yo lo boto y tal. Y yo, pero con una sonrisa de aquí, Iván. Una sonrisa que yo decía, porque este señor está tan contento. ¿Qué es esto? O sea, estos tipos tan felices. Y no era fingido, era felicidad genuina y amabilidad genuina, porque tú te das cuenta cuando eso sucede. Entonces, ¿qué hice yo? Yo regularmente le llevaba algo de comida para preparar. Le llevaba harina, le llevaba arroz, le llevaba pasta, le llevaba unas latas de atún, de sardina. Una vez le regalé un pernil que me sobró. O sea, alguien me regaló, no me cabía el pernil en la casa y yo dije, ¿qué hago yo con este pernil? Y a mí no me tiene, fulano tiene. Yo le voy a regalar este pernil a todos. Y, loco, los bichos de vaina no se me tiraron encima. Me alucinaron. Pero a mí lo que me llamó poderosamente la atención y la lección que yo quiero llevar, que ustedes entiendan aquí, es que la felicidad no importa
el lugar donde te encuentres. La felicidad es tuya. Tú decides ser feliz, no importa dónde estés, ni en qué circunstancias te encuentres. Sí. Pero pareciera que para el humano poder identificar la felicidad tiene que tener mucho sufrimiento. Es posible. Sí, o sea, es como ese cuento que dicen, ¿cómo estás? Aquí queriendo sentirme mal para saber cómo es. Para poder disfrutar que estoy bien. No, chavo, yo nunca he No escucho eso. Y por ahí escuchaba... es mucho masoquismo. No, chamo, eso es científicamente comprobado. No. Sí. Yo siempre digo que estoy bien, así me esté... No, a veces digo, no, bueno, ahorita estoy llevándola, voy ahí como puedo. Pero lo digo de manera honesta. Sí, claro. Pero es que el problema es inherente a la forma en que funciona el cerebro. Claro. Fíjate. Tú quieres el carro del año. Okay. Pero cuando lo tienes, no pasa nada. Ya. No pasa nada. Esto era todo. No pasa nada. Entonces disfrutas más la ansiedad de querer la ansiedad de la adquisición que tenerlo. Ese reto. Claro. Tú disfrutas más del reto que la obtención del bien. Exactamente. Entonces, por eso estamos te digo, constantemente en eso. Pero tengo una meta que me motiva y la logro. Son metas artificiales, Iván. Por supuesto. Porque tú te pones a analizar, y yo lo digo, se lo digo a quien me lo pregunte, la felicidad, mano, es una decisión. Un día estaba hablando con alguien, venimos caminando, estaba en Mérida, me acuerdo. Entonces, veníamos hablando de algo similar, ¿no? Íbamos entrando a un restaurante, eran como la 1:30 de la tarde, solazo, y había un árbol. En la ciudad. Sí. Ok. Y en la sombra del árbol había un perrito haciendo una siesta. Sabroso. Y yo le dije, eso es la felicidad. Un perro a la 1:30 de la tarde haciendo una siesta debajo de un árbol. En la sombra. Ya seguramente había comido. Seguramente. Se había comido bastante ratón. Escúchame, bien satisfecho. Ya había comido. Eso es la felicidad. ¿Quién que tú conozcas tiene la posibilidad de echarse en cualquier lugar a la 1:30 de la tarde, a la vista de todo el mundo, a hacer una siesta debajo de un árbol? Lo he visto. En esta sociedad. Escúchame, lo he visto y lo he hecho. Pero es poco. Sí, pocas personas pueden poca hacerlo. gente lo hace. Yo lo he visto. Pocas personas pueden. Yo lo he visto y lo he hecho. O sea, yo he experimentado eso. Pero, hermano, mira, la sociedad te lleva, si te dejas llevar, por un camino que puede ser muy pedregoso. Y si tú despiertas, te das cuenta de que ese camino pedregoso es ilusorio. Porque te están moldeando para que cumplas las metas que la sociedad necesita. Entonces, ¿Sí esa necesidad de validación es artificial. Claro. Esa necesidad de validación es artificial. Y cuando tú te enteras de eso, vas a alcanzar lo que te propongas alcanzar con disciplina, con responsabilidad, con atendiendo lo que tú quieres hacer, a tu propósito, a lo que tú sientes que sea tu propósito, con preparación. Y lo que diga la sociedad te va a importar 3 fucking pepinos. Claro, pero para eso tienes que estar... Primero para eso tienes que identificar que te están ahí... Que te están condicionando. Claro. Que te están condicionando. Y que te han estado condicionando. Y que estás actuando como zombie. Exacto. La mayoría de la gente actúa como zombie. Exactamente. No racionaliza su comportamiento. Al final. Actúan. Mira. Se dejan llevar por los químicos que tienen. Yo creo que para ir cerrando, hace rato hablamos de Smith, de Mr. Smith, del agente Smith. El agente Smith es un espejo que nos encontramos en toda la sociedad que nos rodea. Claro. Nosotros estamos rodeados de agentes Smith, validando si tú te estás comportando de acuerdo a lo que la sociedad te impone. En el momento en que tú, de alguna manera, sales de ese carril y te desvías hacia tu propio camino, a construir tu propia realidad, van a salir todos los Mr. Smith que te puedas encontrar, empezando por tu familia. Y ahí es donde nosotros debemos ser fuertes y tener confianza en que usted va por el camino correcto.
usted va por el camino correcto. Porque la única manera de desplegar todo tu potencial es construyendo tu propio camino, con responsabilidad, con disciplina, con perseverancia. Bueno, aquí estamos apenas en el principio de eso, porque una vez que tú despiertes, una vez que puedas cortar los lazos, luego tienes que reflexionar acerca de tu vida. Exacto. ¿Qué es lo que quiero yo? O sea, que tienes que revisar. Claro. Revisar. Estoy cumpliendo los sueños de otros. De otros. Acabo de darme cuenta. Ok. Pero ¿qué quiero yo hacer de mi vida? ¿Qué es lo que yo realmente necesito? Exacto. ¿Realmente necesito el último microondas? ¿Realmente necesito un air fryer o no? Entonces, ya va, pausa. Ya despertaste, ¿verdad? Uno con muy pocas cosas puede vivir muy feliz. Claro. Ok. Entonces ahora, ¿qué quiero para mi vida? ¿Qué es lo que realmente yo quiero? Exacto. Y preparar tu plan para tu bienestar. Entonces la invitación entonces, disculpa, son dos cosas difíciles. Primero, despertar. Y segundo, hacerte cargo de tu vida. Yo estoy casi seguro, Iván Poleo, que si nos están viendo, porque ya de alguna manera despertar. Si ha llegado hasta aquí. Y si nos han despertado y nosotros le estamos jalando la sábana, la cobija. Suscríbase, denle a la campanita, suscríbase. Pero lo ideal, hermano, es que entiendas cómo funciona la sociedad. Esto es apenas un esbozo muy básico de lo que nosotros creemos, hemos detectado, hemos visto, hemos analizado, hemos investigado. Y la invitación es a ustedes a hacer lo propio. Porque mira, nosotros hablamos mucha pistolada, tontería, como ustedes lo quieren llamar. Pero es nuestra opinión. Es nuestra experiencia de vida. Nosotros lo vemos, exacto. Claro. Pero cada quien tiene su opinión. Yo no tengo la razón. ¿Tú la tienes? No tengo manera de decirte que yo tengo la razón. Yo simplemente estoy aquí disparando lo que yo siento, veo, interpreto de acuerdo a mi percepción. Claro, así es. Y le invito a ustedes a hacer lo mismo. Cuestiónenme a mí, cuestionen a Iván, porque yo me cuestiono, él se cuestiona y cuestionen todo. Sobre todo, cuestiones en lo que ya cree. Cuestiones usted. Porque lo que usted cree ahorita, y si nos han seguido hasta aquí, ya en este momento usted sabe que lo que usted tiene en la cabeza, lo que usted cree en este momento, lo que usted cree que es bueno, lo que usted cree que es perseguible, es susceptible a ser cuestionado. Es información que él le metió en su cabeza para empezar su familia. No, porque mi familia lo hace así, porque mis padres, nosotros somos una familia, la familia y ahora la sociedad. O sea, y esa familia influenciada absolutamente por la sociedad. Entonces, ese conjunto de conocimientos que tiene usted en su cabeza, no lo desarrolló usted. Se lo metieron. ¿Cuánto de eso que sabes es tuyo? ¿Cuánto de eso que sabes es tuyo? Lindo, claro. Y precisamente por eso nuestro próximo episodio es la educación. La educación. La educación. Vamos a hablar de la educación, que es un tema... porque bueno, la educación es una herramienta de la sociedad. Es que para empezar es una herramienta de formación. Exacto. Pero el tema es que es una herramienta de formación utilizada y utilitaria. Claro. Utilizada y utilitaria. Porque tenerte en un salón de clase desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía, enseñándote un montón de cosas que en la mayoría de los casos no tiene ninguna utilidad práctica. Tú me dirás, si te están entrenando para que estés en una oficina de 7 a 2 y después de 2 a 5. Claro. O en una fábrica de 7 a 2 y después de 2 a 6. Entonces, lo peor, haciendo botellas de vodka sin tapa. Porque la sociedad... Alguien tiene que hacerlo. Porque la sociedad sí lo requiere. Así es. Bueno, amigos, esto es todo por el capítulo de hoy. Queridísimos monjes, los esperamos en el próximo capítulo que tiene que ver con la educación. La invitación es tus redes sociales, Iván. No, todavía no tengo. Para el próximo episodio la pondré. Bueno, a mí sí me pueden seguir. @Armando la vida. @Armando la vida en Twitter, en Instagram, en TikTok y bueno, en otras redes sociales también lo voy a instalar. Entonces, nos vemos en el próximo capítulo. Se les quiere, se les aprecia. Denle like, compartan y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerden @monasterio IA en todas las plataformas. Mucho respeto, mucho cariño. Namaste.